Noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Muy bien. Bienvenidos. Es una sorpresa esta fórmula. No para nosotros, sí para ustedes. A Martín lo conocí cuando él era un muchachito que estudiaba en la London School of Economics. Estaba haciendo un posgrado, ¿verdad? Y bueno, es joven ahora, era muy jovencito. Nos conocimos en Londres. Siempre recuerdo que fuimos a comer a un restaurante italiano que se llama Ravello, que está en la Old Street. Fue una larga conversación y me impresionó muchísimo. Era sin duda un joven brillante. Bueno, después mantuve algún contacto con él. Me asesoró cuando yo era senador nacional. Después, no siempre hemos estado juntos. Cuando él tuvo alguna función pública, no tuve yo relación. Pero él decía una cosa interesante hoy que creo que la cuente, que esa metáfora de los dos cuartos. Que nos conocemos, voy a decir, ¿hace cuánto? 20 años, en realidad. Yo tenía 22 años, así que en la primera conversación y en las subsiguientes aprendí mucho de Rodolfo, y creo que hemos recorrido un camino de mucha afinidad intelectual, sobre todo como vemos la sociedad, la política, el Estado. Y hoy lo que decía es que a mí lo que me alegra de poder estar trabajando otra vez juntos es que si a nosotros dos nos encerrasen dos cuartos totalmente estancos sin que se comuniquen y nos hacen las mismas preguntas, es muy difícil que contestemos cosas disímiles. Interesantísimo. Ahora, a vos te requerían de distintos sectores. Es más, públicamente Michetti dice, me encantaría estar con Martín Lustó. ¿Qué te lleva a vos a esta decisión, a esta invitación que te hace Rodolfo? Bueno, con Gabriela somos muy amigos y yo tengo un enorme respeto y cariño por Gabriela. Me encantaría hacer cosas a futuro con ella, de verdad. Me encantaría que esté en nuestro espacio también. Ahora, Martín, ¿buscan al Martín técnico o político? ¿A qué Martín busca? ¿O hay una melange ahí y surge el Martín interesante? A mí me parece que a esta altura de los acontecimientos... Y ahí es donde le aparece, en general a muchos políticos, esa idea de que lo técnico y lo económico están separados. Rodolfo, a mí me parece que esta campaña, Martín, si bien ustedes van a competir en la capital federal, se van a debatir temas nacionales. No creo que se debata, no sé, un bache, hoy como está la Argentina. Entonces, la primera pregunta es la posición de ustedes frente a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de anular parte o la parte esencial de la reforma judicial. A mí no me sorprende. A mí me hubiese sorprendido que la Corte decidiera algo opuesto. ¿Sí? Me cuesta pensar incluso que haya que fundarlo eso, porque es tan obvio que eso era inconstitucional, tan obvio. Y hoy dije que había que hacer un desagravio al presidente de la Corte, porque hubo toda esa especulación de que había una negociación, de que la Corte lo que quería era la administración y la caja, y entonces que por eso iba esa fue una denuncia de Elisa Carrera. No, mucha gente, pero quiero decir, era una cosa hasta ofensiva. Así como el que no ha gestionado no sabe cómo es la gestión, el que no tiene una concepción del derecho, el que no tiene la responsabilidad de juez, el que no la ha tenido, bueno, piensa que no hay... Bueno, pero Zaffaroni votó... Ahora, pero eso sí, eso tampoco me sorprende. ¿Por qué? No. Bueno, con todo el respeto que tengo por Zaffaroni como un hombre de derecho, como un penalista, un importante, sin duda es una figura del derecho, pero en el aspecto constitucional yo voté en contra del pliego para su designación, pero por varias razones. Primero, porque yo decía, alguien que juró fidelidad al estatuto que la dictadura impuso en sustitución de la Constitución, no puede ser intérprete de la Constitución. Cuando yo planteé eso en la comisión donde se trataba el asunto, el doctor Zaffaroni dijo, yo juré por el estatuto del proceso de organización nacional, por el estatuto de Onganía, por la reforma de la ley de la NUCE, por la Constitución de 1853 y por la Constitución reformada de 1994. Bueno, para mí eso era descalificante. Y después había otro antecedente que a mí siempre me preocupó, que es un libro que él escribió, Derecho Penal Militar, que lo dice en el prólogo, fue supervisado
antes de su edición por el auditor de la Marina y el auditor de la Aeronáutica, donde él señala que hay circunstancias especiales, cuando por ejemplo hay un vacío de poder, un gobierno que no funciona, donde se produce la usurpación legitimada. ¿Eso dice? Sí, y habla de necesidades terribles y terribilísimas, como que la muerte del delincuente. Eso era durante la dictadura. Él dice también que, bueno, porque otra de las cosas que yo planteaba era la cantidad de recursos que él había recibido, de acciones, y la eficacia en la búsqueda de desaparecidos, demás, no la veía. Él decía que hasta 1978 él sabía que había desaparecidos, porque no sabía cuál era el sentido y el destino, que era precisamente lo que tenía que averiguar. Que lo supo en 1978 en el extranjero, pero después siguió siendo juez y después escribió el libro. Entonces yo decía, no puede ser intérprete de la Constitución. Lo respeto en muchos otros aspectos, Bueno, pero y no lo fue a lo mejor con por este eso digo que no me sorprende. Yo quiero agregar dos cosas, aunque evidentemente el que conoce el tema y el abogado es Rodolfo. Para mí hay dos cosas que son lamentables. Una ya la dio indicios él, que es la obcecación del gobierno con algunos temas hace que tengamos que recurrir a la Corte Suprema para asuntos que son casi de sentido común, lo cual me parece un despropósito. Lo bueno del fallo es que le pone un límite a una práctica que se había tornado habitual, que es que una mayoría simple, automática y reflexiva y acrítica imponía una voluntad tras voluntad del gobierno nacional en un montón de materias. Lo segundo que para mí hay que lamentar es que el gobierno elige temas que para mí son caros a la sociedad en su enunciación. Entonces pone el dedo en un montón de cuestiones que nosotros sí tenemos que discutir. Pero como ese dedo viene sucio, infecta todo. Entonces ahora, después de esto, después de los bandos, después de las agresiones, mi pregunta es, perfecto, ¿y cuándo vamos a discutir realmente la modernización, la agilización, el acceso de la gente a la justicia? Eso ya quedó relegado. Entonces esta suerte de apropiación de un tema para adueñarse de una institución y no porque se quiere reformar algo, ensucia todas las cosas que los argentinos sí tenemos que discutir. Claro, porque los colegios de abogados presentan, acá hay cantidad de situaciones para cambiar en la justicia, y acá está, comencemos, pero no casualmente es lo que se presentó. Eso no eran los cambios. Y te agrego una cosa, si el objetivo es democratizar la justicia, llevándose por encima todos los mecanismos sancionados en la Constitución, ¿por qué no sometemos a la voluntad popular la continuidad de Ollarvido Casanelo? ¿Por qué no vamos más lejos? Sí, pero no se trata de redoblar esas apuestas, ¿no? Sino lo que dice Martín es cierto, pero no ha pasado solo con esto. Es decir, uno puede decir, ¿hace falta una ley de medios? Sí. ¿Hace falta una ley de medios para destruir a Clarín? Eso es otra cosa. ¿Hace falta? Claro, ¿hace falta una reforma del sistema de retiro, de las jubilaciones y pensiones? Sí. Pero no agarrar la plata para hacer caja y después financiar gasto político. Entonces, es cierto lo que dice Martín, se plantean cosas que es muy difícil negar la necesidad de tratarlas, pero es muy fácil entender por qué, para qué se plantean y por lo tanto oponerse. Yo creo que por ahí el planteo es que quieren reformar la Constitución para la continuidad de Cristina. Hoy lo dijo Estela de Carlotto, dijo, me parece que tenemos que reformar la Constitución, quitarle prebendas, aunque no aclaró cuáles, a los jueces, y facilitar, estoy citando textualmente, y facilitar la continuidad del gobierno popular de Cristina Kirchner. Bueno, esta es la verdad, en el fondo, ¿o no? Bueno, eso puede ser el querer, pero no es el poder, no hay posibilidad de eso. De todas maneras, nosotros en el Congreso, a partir del 10 de diciembre, nos vamos a encargar de que no haya ninguna. Yo creo que no la hay, pero vamos a reforzar eso. ¿Y me parece que la Corte dejó claro que no hay soberanía más grande que la de una asamblea constituyente? No hay ninguna otra cosa por encima de eso. Ahí se reunió el pueblo, representante del pueblo, para definir cómo se quieren ordenar como sociedad y darse una constitución. Punto, ya la tenemos. ¿Qué les pide la gente como tarea? Imagino los temas principales, ¿no? Seguridad, pero ¿qué? Bueno, primero pedía unión. Planteamos, por supuesto, unión de sectores afines y sobre bases comunes. Pero pedía unión, si no quería que fuéramos separados, que privaran los egoísmos.
Y a nosotros nos encanta el sistema de primaria, me parece que es un sistema ideal. Se terminó la lista sábana, que era una de las cosas que la gente odiaba, se terminó el dedo de los dirigentes, se terminaron esas internas cerradas donde votan solo los afiliados. Tenés que ganar acá. Tenés que ganar. Acá hay que ganar con la gente. Con la gente. Entonces, ¿qué ocurre? Hay 3 fórmulas. ¿Y qué es esto? No es es un proceso de selección, no de confrontación. La gente tiene que tener, bueno, acá, ¿quién es el mejor? ¿Quién está más capacitado para representar esto? Entonces, ese es el espíritu. Ahora tenemos un espacio y nos ofrecemos 3 listas. Y la tarea de Martín y mía es demostrar que la nuestra es la que tiene mayor capacidad, mayores ideas, mayor imaginación. Pero lo tenemos que demostrar. No que los otros son malos, sino que nosotros somos mejores. Me parece también que la gente cuando dice únanse, está diciendo algo más que no está explicitado, y es únanse para traerme una propuesta. No es únanse por unirse, es únanse y muéstrenme que hay otro país alternativo y que estamos capacitados para construirlo. Creo que eso es fundamental. Y esto me parece que es lo que falta, ¿no? Que la gente los perciba como una alternativa de poder, me parece, ¿no? A eso apunta. Sí, pero por eso es que estamos en un espacio, primero, de un espectro ideológico que yo lo defino como la socialdemocracia, donde hay distintos matices, hay algunos matices que pueden ser más modernos, otros que son anteriores, y donde vamos a debatir de cara a la gente cuáles son los matices que prefieren. Y después la tarea no termina ni el 28 de octubre ni el 12 de agosto, para nosotros arranca ahí, porque lo que hay que hacer una vez que se convenció a la gente, que la gente eligió, es seguir convocando, abriendo, discutiendo, proponiendo, enamorando. No te voy a hacer una pregunta que tiene un poco que ver con el amor y todo ese tipo de cosas. ¿Cuáles son en realidad las reservas del Banco Central hoy en la Argentina? Perdón, le quité. Vos hablas de amor, yo te devuelvo una pregunta. Pero es un debate que se está haciendo en estos días. Pero yo creo que hay, más allá de matices técnicos menores, hay una confusión entre cuál es el activo del Banco Central y cuántas son las reservas. Las reservas son las que dice el Banco Central. Después podemos discutir exactamente cómo está compuesto. El problema es que cada vez que parte de esas reservas salen del activo o se las presta al Gobierno Nacional, el Gobierno Nacional le da a cambio un título o algo. Entonces tiene dentro del activo un montón de cosas que no sirven. Pero las reservas, cuando decimos cuántas son las reservas, son 40.000 millones, son 40.000 millones, y creo que no hay que inducir a confusiones y meter miedo. Ahora, Martín, se disparó, ya que estamos con los temas económicos, se dispara el blue. Hay 10, 11, hay que bajarlo. Y lo bajaron. ¿Qué hicieron para bajarlo a menos de 8? Bueno, me parece que hay... Yo no sé si es la receta que vale, la que no vale. El tema es que la gente dice, lo bajaron, los tipos lo bajaron, no sé cómo... Yo siempre digo lo Terminaron mismo. los arbolitos, las cuevas, ¿qué pasó? Yo siempre digo lo mismo, siempre digo lo mismo con el blue. Sí. La existencia de un mercado de cambios ilegal es el síntoma que te dice que algo está mal, no el valor. Porque las cosas, si el dólar blue sube 10%, baja 10%, no es que la Argentina de un día para otro está 10% mejor o 10% peor. Entonces yo creo que tal como el gobierno ha puesto los motores de su política económica, el dólar blue tiene una tendencia creciente que tiene un montón de oscilaciones que dependen del humor, de las medidas que el gobierno toma, etcétera. ¿Qué ha hecho desde el punto de vista técnico? Una parte de garrote, otra parte de empezar a enamorar o tratar de generar otros activos, entonces suben las tasas de interés de instrumentos en pesos, y después esta promesa de que va a haber un cuasi blue. Yo digo que es cuasi blue porque el CEDIN es un cuasi dólar y además es cuasi legal. El blue es ilegal, el CEDIN es cuasi legal. ¿Por qué? Porque el origen está teñido de algo negro. De algo, no solo negro, porque el incentivo, como no hay casi ningún control de cuál va a ser el origen del dinero, hay muy poco con respecto a otros blanqueos y es extremadamente barato, pero como ya tuviste un blanqueo antes, y la Argentina tiene una proporción de la economía que se mueve en negro, el que va a entrar en este blanqueo es porque tiene una proporción enorme de sus ingresos en negro. Cuando vos tenés una proporción enorme de tus ingresos en negro, quiere decir que vienen de actividades ilegales.
Además, una política económica que tiene que celebrar como un éxito que el dólar ilegal no está tanto más caro que el dólar legal. Es decir, eso es un símbolo de lo que ocurre con la moneda. Es decir, no tiene su valor real. Entonces, que no es ni el oficial ni el blue, pero no se sabe cuál es. Pero el éxito es que no siguió creciendo. Esto es... En el corto plazo, además, digo, otra vez, volvamos a cómo son cómo es lo que está, cómo es la dinámica de la política económica. Entonces, celebramos que en el corto plazo pudimos dominar al blue, como celebramos que con un acuerdo de precio por 2 meses, la inflación en lugar de ser 2% mensual es 1,5%. La verdad que estamos celebrando cosas y discutiendo cosas que son problemas del pasado nuestro, del pasado del mundo, ni te digo. Rodolfo, ¿qué es lo que más te preocupa hoy de la Argentina? En el plano económico, en el plano político. En el plano político... ¿Qué es lo que más te angustia, así como dirigente, no? En el plano político, no sé si como dirigente, como ciudadano. Como ciudadano. Lo que más me preocupa es que no haya una fuerza alternativa. Yo no creo que la unión de un montón de partiditos impotentes pueda formar una alternativa, ni creo en las uniones heterogéneas, incoherentes, sin un proyecto. Me parece que no hay democracia si no hay una posibilidad alternativa que la tiene que dar una fuerza nacional. Tiene que haber conservadores y laboristas, PP y PSOE, demócratas y republicanos, y como hubo en Argentina, radicales y peronistas. Me parece que hay que reconstruir una gran fuerza, y que esa es la tarea. Lo que sostiene Martínez es muy correcto, que eso hay que ir haciéndolo, hay que ir construyéndolo, eso no se funda, eso se construye. Pero creo que los próximos 2 años, del 2003 al 2015, la tarea que nos va a tocar en el Congreso es preparar legislativamente lo que hay que hacer a partir del 2015, que es mucho, es serio y no va a ser fácil, pero creo que va a cambiar la Argentina para bien. Hay un común denominador en esos armados, ¿no? Todos quieren ser caciques. Sí. Eso impide eso. No, pero a mí eso no es lo que me preocupa. ¿No? Si todos quisieran ser caciques de un gran proyecto que va a cambiar la Argentina, que va a resolver el problema, bueno, en buena hora que quieran ser caciques. Pero llega el punto problema, que se separan. El problema es cuando se quiere ser caciques de la mediocridad, caciques de la falta de ideas, caciques de los malos sentimientos, del hecho de que hay que derrotar al otro, pero no sé después qué voy a hacer. Me junto con pero no sé qué ideas comunes tengo. Eso es no es solo el problema de que haya muchos caciques. El cacique sin mandato, porque vuelvo a las PASO. Acá hay un espacio socialdemócrata que le está diciendo a la gente, hay una riqueza muy grande de la cual seleccionar, elijan quién tiene que liderar los matices, quién representa más de cara a la gente los matices. Entonces al día siguiente otra vez estaremos todos, cada uno incorporando su visión, pero va a haber un mandato. Y creo que eso es fundamental. Y además de la tarea legislativa, creo que la tarea legislativa es como lo que se va a ver al día siguiente, pero la tarea legislativa o el resultado de la elección permiten además una construcción con la sociedad, de equipos políticos, de equipos técnicos, que va en paralelo para preparar un montón de otras cosas y poder dar un montón de otros debates. Y además tratar de ser, esto es para todos, ¿no? Un poquito más innovadores y más creativos, porque yo a veces leo temas de la Argentina que estamos discutiendo, yo hace más de 30 años que estoy en el periodismo, y me da la sensación de que son siempre los mismos temas. Es decir, no renovamos la agenda de los conflictos en la Argentina. Mira, yo escribí hace un tiempo con la estatización de YPF una columna que utilizaba la figura del pez carpín, que es el típico pez rojo que uno ve en las peceras, rojo anaranjado, que tiene una característica para ser pez de pecera, que es que no tiene memoria durante mucho tiempo, le dura 15 segundos. Entonces, para él la pecera, cada vez que se encuentra con el mismo lugar, para él es un lugar nuevo. Entonces, en Argentina discutimos cosas que ya las discutimos y a las cuales me parece que le hemos encontrado solucionantes. Cuando uno ve los trenes o aerolíneas, mucha gente se olvida, por ejemplo, que Rodolfo, cuando fue ministro de Obras y Servicios Públicos, tenía firmado un contrato con un aliado estratégico que era la línea aérea escandinava, SAS. Claro. En lugar de eso, que fue bloqueado, finalmente terminamos primero privatizándola muy mal y después estatizándola muy mal.
Y después, si mañana vuelve a ganar la derecha en Argentina, cosa que nosotros no vamos a permitir que ocurra, alguien va a querer volver a privatizarla otra vez. Entonces me parece que hay un momento en que hay que discutir con rigurosidad y aprender un poco del pasado. ¿Contarías, porque yo sé que lo contaste en radio, aquella famosa foto donde Moreno te hace así? Sí, Pero yo sé que por ahí no te gusta, pero ¿qué te dijo en ese momento? Lo cuento muy rápido porque la verdad es que volver a pasar y hacer foco sobre un Está bien, porque en realidad queremos hablar de futuro, pero eso fue una foto históricamente fuerte. Y con De Angeli cerca. Y con De Angeli cerca. Con De Angeli cerca. Ya tenemos armado el escenario. Antes de arrancar, estaban hablando Rodolfo y Alfredo acerca de cómo se han frustrado exportaciones. Ese día lo que estaba pasando es que se estaban bajando contenedores de carne que salían rumbo a, no me acuerdo si a Ucrania o a Rusia. Moreno los hizo bajar, entonces yo me enojé mucho porque no pude revertir esa discusión y fui el último en entrar a ese palco y entré muy enojado y lo fui a increpar. Y Moreno me dijo, vos no entendés, acá trazamos una línea y al que esté del otro lado le vamos a cortar la cabeza. Entonces es una anécdota que si no fuera porque desde lo simbólico de cara a la sociedad me parece extremadamente grave que un funcionario haga ese gesto, independientemente de por qué fue, si no fuera por eso, es una anécdota risible. Rodolfo, el tema de los trenes es una cosa que preocupa muchísimo a la gente, afecta a los que viajan cotidianamente, y el gobierno frente a lo que ha ocurrido está tratando de derivar permanentemente las responsabilidades. Lo que ha pasado con Se ha gastado 25.000 millones en trenes. Lo que ha pasado con los trenes es una tragedia, realmente una tragedia. Martín recordaba lo de SAS, pero no para volver al pasado, que ya es inmodificable, sino para mostrar cómo llegamos a este punto. Bueno, lo que nosotros habíamos planteado era que toda la infraestructura vial, ferroviaria, la tenía que manejar el Estado. Y que había que concesionar, no privatizar, concesionar el transporte de carga a una empresa que iba a llamarse Ferrocargo y el transporte de pasajeros a una que se iba a llamar Ferrotour, y ya estaban avanzadas las negociaciones con 2 empresas canadienses para hacer eso. Y la idea era ampliar la red, no reducirla, y hacer interconexiones. Era un proyecto de crecimiento. Que lo boicotearon. Bueno, terminó nuestro gobierno, lo boicotearon, vino el gobierno de Menem y lo que hizo fue privatizar directamente, pero privatizar en condiciones que por supuesto no tuvieron nada que ver ni con el desarrollo, ni con la modernización, ni con la ampliación de la red, etcétera. Y después lo que ha ocurrido es esto, un Estado que ahora hay quienes dicen que tendría que manejar los ferrocarriles, no sabe ni vigilar. O sea, te vas se van de un extremo al otro. Bueno, un extremo al otro, pero además con un deterioro creciente. ¿Cómo puede ser? 25.000 millones de dólares, pero para que hagan esto. Ahora, otra cosa, vos que hablás mucho del Estado y de mejorar el Estado. Yo leí una nota el otro día en un diario donde el secretario de Transporte, no sé, para abajo, 5 cargos, ninguno es especialista en transporte. Uno es un intendente, otro es un concejal. Nada. Pero puede... Vos podés tener una autoridad política, el ministro, claro, pero de ahí para abajo tenés que saber, hay gente que entiende de transporte. Es conveniente, ¿no? Es razonable. En todas las áreas habría que tener gente que sepa, ¿no? Ahora, Martín, vos hablas con pasajeros del Sarmiento, dice, no pagamos nunca el boleto, pero no porque no quiera pagar, porque buscas dónde pagar y no tienen dónde pagar. ¿Cómo puede funcionar si dan... Pero es por un motivo, dentro de la estructura de ingresos de las empresas, cuando vos ves las de servicio en público en promedio, el 80% de sus ingresos son subsidios y el 20% son tarifas, en este caso boleto. La verdad es que... Tampoco corresponde. No, pero lo que te quiero decir es mucho más interesante o importante para una empresa, en ese caso, ir a hacer lobby para que le paguen el impuesto, con todo lo que ello implica, que mejorar los trenes y cobrar un boleto. Y la verdad es que estamos viendo cosas en otros países que tienen que ver con esto. Con demandas, a mí me da pena cuando veo los reclamos de los brasileños, pero no me da pena por los brasileños. Los brasileños están dando una muestra de maduración de su sociedad que les dice, queremos viajar bien. Y si vamos a pagar este precio, que es casi $1,
comparado con lo que se paga en Argentina, que es 5 veces menos. Queremos viajar como corresponde. Y cuando miran que en realidad Brasil está haciendo obras para otra cosa, para algo que es externo, para algo que es para el resto del mundo, dicen, no, lo queremos primero para nosotros. En Argentina hemos gastado en subsidios por año el equivalente casi a una red ferroviaria entera como la que reclama el rival de Rodolfo, Pino Solanas. Una por año nos estamos comiendo. Bueno, es hora de hacerla. Digo que, por ejemplo, una idea que se ha extendido mucho, que el ferrocarril es una cosa antigua, que esto ya pasa, bueno, pero es una idea que se la han planteado muchos, ¿no? Entonces uno ve, por ejemplo, que un país, que no sé, es una provincia argentina, como España, Buenos Aires, un poco, acaba de inaugurar un tramo. Tiene 2.000, en el momento de crisis, todo eso, 2.000 kilómetros de trenes de alta velocidad. Lo tiene Europa, lo tiene Japón, todos los países que se han desarrollado y se han modernizado. Estados Unidos, por supuesto. Y Estados Unidos, perdón, tiene un caso también muy interesante, porque no es solamente quién es el que gestiona, si es el Estado, es cómo se gestiona. En Estados Unidos, Amtrak es del Estado y funciona bien. Y una sociedad que cuida también eso, claro, y una sociedad que cuida. Ya cerramos aquí. Una anécdota muy pequeña. Recuerdo un almuerzo con Felipe González, donde me dijo una cosa que a mí me encantó. Que cuando yo asumí, me propuse una sola cosa, y es que los españoles estuvieran orgullosos de su pasaporte, porque antes, cuando cruzábamos la frontera, nos costaba aceptar que éramos españoles. Y para eso se necesitaban dos cosas. Una, crecimiento sin crisis, y la otra es obras públicas de magnitud que la gente viera. Ahí está Barajas, ahí está la red de alta velocidad del tren, ahí están las autovías, y eso tiene otra característica de cara a la sociedad, que es una sociedad próspera, es una sociedad en la que los ricos usan el transporte público. A Rodolfo y a mí nos ha tocado vivir en otros países y viajar mucho, y eso es cierto, no es un eslogan, es cierto. A los dos, muchísimas gracias. Ya está aquí Alfredo de Ángel y vamos a tener un debate sobre las consecuencias políticas que tiene esta decisión de la Corte y continuamos. A una ciudad verde también llegamos juntos en bici. Entra a la Bicisenda. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Tenga el tamaño que tenga, olvídate del granizo. Provincia Seguros te ofrece cobertura contra granizo sin franquicia y sin costo adicional. Elegí el mejor seguro para tu auto. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Comenzamos alimentando a nuestros animales en nuestros campos. Revisados por el rey de la carne, Justo. Luego son faenados en nuestro frigorífico y vendidos en carnicerías propias. Supervisados por el rey de la carne. Perfecto. ¡Qué rica! ¡Qué sabrosa! ¡Qué tierna! ¿De quién es esta carne? De la lonja, el rey de la carne. ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Para tu futuro, confía en quien tiene pasado. Pancor, 140 años, acompañándote. Acero es desarrollo. Acero es Ternium.